Hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien con el altavoz, sin el altavoz. O el micrófono le pongo por aquí. Cojo. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, lo primero, a la Red Asturiana y a la agrupación local, al CEDER, por la invitación cursada para esta jornada. Transmito también el saludo del presidente del grupo. Y nada, nos han pedido pues, a ver si podemos venir aquí a explicar nuestra experiencia en concreto en la promoción turística a través de un grupo Acción Local. El nuestro es el Grupo Acción Local Asón Agora Trasmiera, en la zona oriental de Cantabria. Nació en el año 96 y nació, pues como todos los grupos, con objeto de gestionar los programas de desarrollo rural en esa comarca de Cantabria. Desde entonces, pues es básicamente lo que venimos haciendo y a lo largo del tiempo pues vamos integrando otras actividades y haciendo otra serie de cosas en función de las necesidades que se van detectando y también las demandas pues, por parte de la población de la comarca y también a instancias del Gobierno regional en la aplicación de las políticas de desarrollo rural, no solo a través de la Consejería de Medio Rural, la Dirección General de Medio Rural, sino también a través de otras consejerías y entidades regionales. Voy a ir pasando aquí un poco la ubicación Cantabria, cornisa cantábrica, la España verde. Ahí compartimos también bastante denominador común, bastantes aspectos comunes en cuanto a la ubicación, la orografía, condiciones climáticas, de suelo, etc. Nuestra comarca está situada en la zona oriental de Cantabria. Somos vecinos pues, del País Vasco y también de Castilla y León en la zona de norte de Burgos. Como veis, nos asentamos en una zona que tiene un pequeño frente marítimo, en concreto al ladito de Laredo y de Casturdiales, y luego también en la zona sur, veis cómo ya pues, lindamos con Castilla y León, también la zona vasca. Veis una especie de pequeña isla a la derecha, eso es un enclave de Cantabria en territorio vasco, en Vizcaya, que es un municipio, se llama Valle de Villaverde, anteriormente denominado Villaverde Trucíos. Es un caso peculiar porque fue un municipio que cambió de nombre. A través del proceso administrativo, jurídico-administrativo correspondiente, pues practicó un cambio de nombre fundamentado en razones históricas, que el ayuntamiento pues, supo argumentar, supo defender y por tanto, demandar. Estamos formados por 17 municipios, ahí apenas los apreciáis. Estos municipios, como veis, la comarca tiene una zona sur, que es donde nace el río principal que nos da nombre, el río Asón. Es un parque natural, está declarado como Parque Natural de los Collados del Asón, y en la foto inferior veis la desembocadura, lo que es el estuario del río Asón, que también está declarado como Parque Natural, en este caso el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel. En la parte de arriba veis lo que es el puerto de los Collados del Asón, la famosa cascada en cola de caballo, es una cascada de unos 60 metros, está considerado como uno de los ríos más caudalosos de España en su nacimiento, en el tramo de nacimiento, y ahí pues veis cómo a través de un valle de origen glaciar pues discurre el río hasta desembocar en lo que veis en la foto de abajo. Lo que veis en la parte de abajo, el estuario, es la ría de Limpias, la desembocadura del río Asón. Ahí tenemos los municipios al norte de la comarca. Lo que veis en la parte de abajo del todo, en la zona costera, ya es el entorno de la bahía de Santoña y de Laredo. De hecho, veis ahí pues, unas manchas costeras, esa es la playa de Laredo, justo enfrente del monte Buciero de Santoña. Y todo lo que veis de ahí hacia interior pues ya es zona nuestra. Ves que hay presencia pues, de ría, de cañizar. Es uno de los destinos de avifauna más importantes de Europa, es uno de los humedales más importantes en cuanto a emigración de aves. En fin, tiene una serie de valores pues, que son con los que habitualmente trabajamos pues, como cualquier grupo, ¿no? Intentando pues, conocer, no solo explotar, sino sobre todo conocer y potenciar los valores pues, que hemos heredado, en definitiva, y que tratamos de transmitir a las mejores condiciones posibles. La composición, ya más desde un punto de vista más cuantitativo de nuestra comarca, no sé si de ahí por tamaño de fuente podéis ver las dimensiones, esa es la relación de los 17 municipios que conforman nuestra comarca. Asón, Agüera, Trasmiera. Asón, ya sabéis, es el río principal y luego el Agüera es un río vecino y en la parte más oriental y Trasmiera es una zona más oriental. Son 3 subcuencas realmente. Veis que está compuesto por 17 municipios. La población total pues, es algo superior a los 34.000 habitantes, la superficie pues, 870 kilómetros cuadrados y tenemos una densidad de población
en promedio, en término promedio de 17 entradas, pues de 39,78. Pero si observáis, el rango de densidad de población también es muy variado. Tenemos, como todas las comarcas, tenemos unas zonas de cabecera en las que veis que la densidad pues, se dispara a los 130 habitantes por kilómetro cuadrado, pero también tenemos zonas perimetrales, zonas con un grado de ruralidad importante. En concreto, veis casi en la antepenúltima línea, la cuarta por abajo, tenemos el municipio de Soba, pues que no llega ni a los 6 habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo demás, veis que son rangos intermedios. Hablando pues, con el personal del Grupo de Acción Local de aquí, de EOS, con Ana, Carmen y Ana, pues sí que tenemos algunas cosas en común, bastantes cosas en común, independientemente del tamaño de comarca, pero yo lo que sí percibo es que hay unas analogías importantes en cuanto a la estructura comarcal. Lo que asimilaría al pueblo, vamos, de Vegadeo, en este caso sería el primero que veis en la fila, es al que más asimilo, el pueblo de Ampuero, tanto por tamaño como por un poco características urbanas, periurbanas, del entorno en general, es el que más se asociaría. Esta es un poco entonces la escala de nuestra comarca, el tamaño que tenemos. Las líneas de actividad del grupo pues son estas 4 que veis ahí. Puede haber alguna otra complementaria, pero las principales son estas. La primera y más importante, esa es la que ocupa pues el 80% de nuestros esfuerzos, de nuestro tiempo, es la gestión de los programas de desarrollo rural del Gobierno de Cantabria en esta demarcación comarcal, en Asón, Agüera, Trasmiera. Actualmente en Cantabria hay 5 demarcaciones comarcales en desarrollo rural, 5 comarcas en desarrollo rural, que ocupamos aproximadamente el 80% del territorio de Cantabria, gestionadas por 5 grupos de acción local. Nosotros somos pues, el más oriental. Nuestra actividad principal es esa. Actualmente estamos pues, con la gestión del programa LEADER también, con una base normativa común a través de los reglamentos del marco nacional y luego con un PDR regional, el PDR de Cantabria, que se materializa al final hacia nosotros pues, una orden reguladora con las características propias. Los 5 grupos funcionamos en base a ese marco normativo, aunque luego cada comarca tiene unas particularidades que establecen su respectivo procedimiento de gestión. Es decir, cada comarca tiene la soberanía para fijar determinados criterios a la hora de asignar los fondos a través de subvenciones, bien a la inversión, bien a través de expedientes no productivos, a los beneficiarios finales. Ahora, por no extenderme, si queréis después, pues en el coloquio, si alguien tiene alguna duda, pues podemos ahí concretar. Esa es nuestra actividad principal, LEADER. La segunda línea de actividad es muy complementaria de la anterior, es el punto de atención al autoempleo. Esta línea ha ido naciendo espontáneamente a lo largo de los años hasta consolidarse y formalizarse. Ha llevado su tiempo. Las ayudas al autoempleo están establecidas en todo el territorio nacional, se regulan en cada comunidad autónoma en base a una norma específica. Tiene una enorme complementariedad con las ayudas LEADER. Es decir, es una herramienta muy eficaz para el estímulo, en este caso, a la creación de empresas, al nacimiento de pequeñas empresas, en concreto a los proyectos de autoempleo. Aunque en LEADER también ayudamos a proyectos empresariales que nacen o que crecen con otra escala, con otra dimensión, para las iniciativas puras de autoempleo esta es una herramienta muy eficaz. Y de ahí viene la complementariedad con LEADER, muy importante. Nosotros las venimos gestionando pues, prácticamente desde que nació el Grupo Acción Local. Pues son centenares de expedientes, dicho así. A partir del año 2013, el Gobierno de Cantabria, a través del Servicio Cántabro de Empleo, sistematizó la forma de tramitar esta ayuda a través de lo que se denominan puntos de atención. Entonces, determinadas entidades, actualmente pues, eran del orden de 90 entidades en Cantabria, se adscriben a este sistema, cumpliendo una serie de requisitos y una sistemática de procedimiento, una metodología concreta. Esto pues, forma parte de nuestro día a día en LEADER, hasta el extremo de que hay muchas iniciativas que disfrutan de las 2 líneas de ayuda simultánea y complementariamente, aparte de las otras líneas de ayuda que ofrece pues, el Servicio Público Estatal, la Seguridad Social, etc. Esta es más importante de lo que parece y sí, la metodología instaurada, pues la verdad es que está resultando pues, muy positiva. Y se está traduciendo pues, en las estadísticas a nivel regional de creación de empleo autónomo, especialmente en un país como España, pues que no potencia ni agradece pues, las iniciativas empresariales y de autoempleo. En otros países quizá el fracaso en una iniciativa emprendedora pues, se aplaude o se reconoce como un mérito. Curricularmente, en el currículum vitae de cualquier persona, pues es un ítem que tiene su protagonismo. En España parece ser pues, que es un poco casi
está como estigmatizado casi, tiene un pequeño todavía estigma de fracaso, de ese cambio cultural poco a poco, gradualmente, pues está teniendo lugar. La otra línea de información que tenemos, después del punto de atención, el punto de información europeo. Este servicio es un servicio para nosotros menor, es complementario, pero bien es cierto que también tiene su interés. Lo que es la cultura europea, mucho más allá de los fondos y del origen de fondos, de hecho en Cantabria actualmente el líder, la aportación financiera, el 80% es del Gobierno de Cantabria. Es decir, a través de FEADER apenas tenemos el 17%, y del Ministerio no llega al 1,5%. El gran esfuerzo financiero lo está haciendo el Gobierno regional. En ese gran esfuerzo, la metodología líder, el enfoque europeo, la apertura de mente hacia el desarrollo rural entendido de una forma moderna, o de una forma que debería ser moderna. Pues también esto cala en otras consejerías, en otras direcciones generales, que al final impulsan pues, la actividad de este tipo de figuras, como los puntos de información europeo. Año tras año pues, pasa a formar parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de funcionar. No solo se suministra información, sino que también se prospeccionan líneas de financiación, intercambios. Hace poquito, pues, por ejemplo, hemos hecho una pequeña expedición a la isla de Creta, en Grecia. Hemos contactado allí pues, con la vicepresidenta de la isla, que a la vez es la consejera de Medio Rural allí en la isla, también sacando denominadores comunes de los que esperemos que nazcan pues, líneas de cooperación y colaboración futura. Y eso pues, también nos ayuda un poco a aprender de lo que se hace en otras partes, a tomar nota, ver casos ejemplares. Y bueno, abrir un poco la mente, salir de casa y esas cosas, pues se aprende y se toman referencias muy interesantes. No para creernos ni menos ni más que los demás, sino para darte cuenta de que en otras partes tienen los mismos problemas, hacen los mismos esfuerzos, pero las oportunidades son las mismas, en definitiva, con mejor o con peor fortuna. Y la otra línea de actividad, la cuarta línea de actividad, que es la que nos ha traído aquí, es la Oficina Comarcal de Turismo. La Oficina Comarcal de Turismo, que para nosotros pues, está ganando peso relativo. Cada año que pasa, pues poco a poco va cobrando importancia en lo que es la estructura del Grupo Acción Local. Es una línea pues, que también es complementaria a las anteriores. Lo que es el efecto común, el machimbrar todas estas actividades, al final lo que te das cuenta pues, que la forma de sacar ese objetivo o de acercarnos o caminar hacia ese objetivo que se dictan las EDLPs, las estrategias locales, ¿no? Las estrategias de desarrollo local participativo, la forma es llegar a través de varias vías. Y esta pues, se está demostrando como una muy interesante y mucho más allá de lo que se puede pensar como un mero mostrador en el que se reciben a paisanos y se les informa. Eso casi es lo que menos tiene que ver en esta actividad. Nos centramos en la Oficina Comarcal de Turismo, no obstante eso, cualquier duda, pues si queréis luego en el debate me preguntáis o intercambiamos. En concreto, en cuanto a la Oficina Comarcal de Turismo, la creamos formalmente en el año 2010. Tenemos toda la infraestructura, el Grupo Acción Local, la infraestructura formal de instalaciones, de personal, es decir, los recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, y creamos pues, esta nueva sección, este apartado, en 2010. Lo hicimos mediante un convenio con otra consejería, con la Consejería de Industria y Turismo. En aquel momento era Cultura, Turismo y Deporte. Y a través de la Dirección General de Turismo, en concreto a través de una sociedad pública de la Dirección General de Turismo, Cantur, que muchos igual conocéis porque Cantur es la que también explota pues, la estación de esquí de Alto Campó, el Parque Naturaleza de Cabárceno y algunas otras instalaciones. Firmamos un convenio con ellos, creamos la oficina, la dotamos con 2 técnicos, son 2 graduados en turismo, y eventualmente, estacionalmente, pues tenemos personal de refuerzo. O sea, venimos teniendo en esta oficina, en esta sección, entre 2 y 5 personas al año. Plantilla estable y plantilla mediante contratos de duración determinada. 2 contratos indefinidos y 2 o 3 contratos de duración determinada por cada año. Eso nos permite pues, abrir la oficina unos 360 días al año. Ha habido años pues, que han abierto 362, 363 días al año. Dicho así suena fácil, pero claro, detrás pues, hay un esfuerzo lógicamente de gestión que es importante, pero bueno, al final te das cuenta que va mereciendo la pena. Las actividades principales que hacen en la oficina de turismo, estos técnicos y el personal de refuerzo, pues son esos epígrafes que veis ahí. No sé si por tamaño fuente lo veis, es que lo estoy aquí viendo bien en pantalla, pero no me doy cuenta si ahí lo... Una de las actividades que hacen es la atención, obviamente la atención e información al público, tanto de forma presencial como cada vez más de forma telefónica y a través de Internet, a través de redes, a través de correo electrónico. Allá es una función pues, simplemente de recepción y atención.
Hay matices en nuestra comarca, porque ahora veis un poco los datos de visitantes y también pues, hay aspectos que hacen que esos datos tengan sus interpretaciones. Otra de las funciones que hacen es la gestión de la web y de las redes sociales. Lógicamente, como en todas las entidades, las redes sociales cada vez están cobrando más importancia. La página web, pues nuestra página web tiene un componente estático muy fuerte, porque es el que es y eso es lo que hay, están los datos de contacto, la explicación básica y demás. Pero luego sí se hacen circular eventos, se hacen circular noticias, información, etcétera. Entonces, desde la oficina de turismo principalmente, a través del back office, entran a la web y ahí es donde se encargan de actualizarla y de ponerla al día y de dotar de contenidos. Hasta el punto de que cualquier entidad, cualquier ayuntamiento, cualquier asociación o prácticamente cualquier vecino de la comarca que quiera difundir algo, tiene esa herramienta a su disposición a través de este cauce. Es habitual que nos remitan hasta la última verbena o hasta información de empresa o procesos de selección, cualquier tipo de información, y la canalizamos a través de ahí. Está mecanizado el procedimiento, con lo cual apenas ocupa tiempo ni esfuerzo, porque está ya sistematizado cada vez mejor, de manera que la información cada vez fluye con más rapidez, más eficacia y con mayor alcance. El control estadístico del sector pues, también es importante para saber dónde estamos y cuál es la evolución que estamos teniendo. Entonces, el control estadístico es un control a través de una herramienta activa. Las estadísticas, al final, pues, son datos que hay que ir adaptándose a la realidad y es importante pues, tenerles localizados, cuantificar, medir y estar un poco al día en este terreno. La interrelación con el sector empresarial. Esto cada vez también está cobrando más importancia. Todo el tejido empresarial, ya no solo social, sino empresarial de la comarca, especialmente el referido al subsector turístico y afín al turístico, como puede ser el agropecuario, el agroturístico, determinados tipos de servicios y en algunos casos también el sector industrial, que puede parecer que no, pero también tienen su aportación al sector. La interrelación con ellos es a través también de un contacto día a día. También, por supuesto, hay grupo específico de correo electrónico con ellos, a efectos de intercambio de información, a efectos de convocatorias, muy importante, a efectos de acciones de formación. Y cada vez más, y esta es otra cosa muy importante, a efectos de cofinanciación, sobre todo a través del patrocinio, el mecenazgo, en los que cada vez pues, estamos teniendo mejor experiencia a la hora de cofinanciar determinadas herramientas de promoción turística y general. Y se está viendo pues, que el crecimiento del sector empresarial vinculado al desarrollo rural pues, está en la buena dirección, está cobrando importancia y el esfuerzo que están haciendo, cofinanciando, patrocinando, pues también se ve que está creciendo. La formación es otra de las líneas de actividad del personal de turismo. Formación entendida tanto para ellos como para los colectivos y principalmente para el sector de empresarios, sobre todo turísticos y vinculados al turismo. Especialmente pues, en nuestra comarca, pues, que sí tiene un frente abierto hacia, sobre todo el País Vasco, hacia Francia, también hacia Reino Unido a través de los sistemas navieros, de los ferry, aeropuertos. Somos una comarca equidistante a 2 aeropuertos, los tenemos prácticamente a media hora cada uno. Entonces, lo que es la presencia de visitantes foráneos, pues cada vez es mayor. Claro, también tenemos una presencia muy importante de cuevas, tanto a nivel deportivo, espeleología, ya dicen, el 70% de los espeleólogos de Europa pasan por nuestra comarca por las cavidades que tienen. Y luego también hay pues, presencia con pinturas rupestres, algunas declaradas, Patrimonio de la Humanidad, Covalanas, Cuyalvera, en fin. Estas son las clásicas cuevas porque tienen unos niveles de ocupación 100% al año y están limitadas en sus visitas porque han alcanzado su capacidad de carga. Es decir, el sobreexponerlas a un mayor número de visitas, pues ahora mismo está bloqueado para no poner en peligro pues, las condiciones de las cavidades. Entonces, la formación con estos colectivos, la formación propia, la formación a colectivos, la formación interrelacionada, pues es cada vez también más importante. Materias pues, en las que se van detectando fundamentales. Algunas son continuas, pero otras se van detectando como necesarias, cada vez más importantes. Diseño y realización de acciones de promoción turística. Pues aquí se diseñan actividades, se diseñan eventos, se diseñan herramientas y se diseña una serie de cosas que luego creo he puesto una relación no exhaustiva de algunas de las actividades concretas que realizan. Y como último epígrafe aparece la colaboración con otras actividades del grupo y con otros agentes comarcales.
Dentro del resto de la infraestructura del grupo, pues los técnicos de turismo cada vez les engarzamos más en nuestra actividad del día a día, es decir, no forman un compartimento estanco ahí en la oficina que tienen, en la garita que tienen, en sus dependencias, sino que cada vez se les está exigiendo pues, una mayor integración en la actividad propia del líder y del desarrollo rural en general. Una mayor integración en tareas, en cumplimiento de trabajos concretos. Y con otros agentes comarcales sucede lo mismo. Pues cada vez es necesario interrelacionar más con otros agentes, con otros actores que habitan el territorio, tanto económicos como sociales, como políticos, etc. En cuanto a algunos datos concretos, aquí lo podéis ver, en cuanto a este es un indicador. Le he puesto aquí a modo de ejemplo, porque es uno de los indicadores más gráficos. Comenzamos en 2010, ya hacia mediados del 2010, y por tanto ahí son despreciables esos datos, porque eran los del año de inicio. Y aquí se puede ver, está segmentado los datos de visitantes en el mostrador, lo que es allí en ventanilla pura y dura, y las consultas a través de correo electrónico y de teléfono, y cada vez más a través de las redes sociales. Veis la evolución es, lo más interesante no es en términos absolutos, sino en términos relativos. Veis que en estos años pues, lo que hemos hecho es prácticamente doblar el número de personas. Es decir, que en un mostrador de apenas 2 metros lineales, al final se trata de llegar a atender a 20.000 personas. Entonces sacas el promedio día o el promedio semana y es importante. Pasamos del primer año 10.766 a los 20.100 de este año. Tuvimos ahí un pequeño bache en 2012, fue uno de los años que más se notó, se dejó sentir ya el golpe de la crisis, y ahí pues sí parece que hay una correlación con ese pequeño bache que tuvimos, pero a partir de ahí se recuperó la tendencia ascendente y que sigue creciendo. Este año apenas hemos empezado 2018, pero ya hay muestras de una afluencia de gente pues, importante. En términos absolutos, la comparativa con algunas otras estadísticas de Cantabria en general, pues en algunos aspectos estamos allá limando diferencias. Obviamente no se puede competir con otras infraestructuras. Por ejemplo, el teleférico de Fuente D pues te absorbe 500.000 personas al año. O el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, pues lo mismo, tiene un volumen de visitantes, pero que tampoco es el objetivo. El objetivo ni en desarrollo rural ni en una comarca pequeña no es masificar ni maximizar el número de visitantes, porque seguramente el territorio ni siquiera tenga capacidad para absorberlo. Es decir, las colas de vehículos, las colas de coches que se producen en el Parque Natural de los Collaos de la Son en determinados momentos del año es que no son la mejor imagen y la mejor fotografía que se puede sacar de esa zona. Y no digamos ya pues, algunos puntos concretos de los espacios naturales protegidos y el impacto que ello tiene en el territorio. Lo que se busca romper más la estacionalidad y se busca que en el análisis mensual del año la estacionalidad, las estaciones, las puntas de verano, de Semana Santa, pues se vayan limando y las que vayan creciendo son los meses duros, los meses del invierno, los meses del otoño. Nosotros realmente en verano sucede, como entiendo, pasa aquí. Tenemos abajo a Laredo, tenemos a Castrurdiales, tenemos a Santoña, en fin, tenemos a Santander, pues con una afluencia masiva de visitantes que tampoco interesa en las zonas más delicadas, ambiental y etnográficamente hablando. Las consultas por correo electrónico y por teléfono, como veis, pues también van creciendo. El uso del correo electrónico casi ya es que se está obviando a través de otro tipo de herramientas basadas en las redes sociales. Pero estos métodos a través de Internet, estos métodos online, pues cada vez están siendo más importantes. Las consultas, yo veo muchas de las consultas porque una de las direcciones de correo electrónico la tengo también operativa en pantalla y veo lo que llega. Y la verdad es que crecen, y no solo en la consulta en cuanto a una petición concreta de información, sino en cuanto a petición de más cosas. Y se aprecia cómo se van resolviendo cada vez más cosas sin necesidad de la presencia de esos visitantes en la oficina. Esto sí es importante también. No necesitan pisar la oficina ni hacer cola en la oficina para resolver sus dudas o sus preguntas. Y esto pues facilita mucho, la verdad, la actividad de la oficina de turismo. Las consultas totales no son más que la suma, es una suma básica. Y veis pues que la curva de crecimiento pues está continuando año tras año. Esperemos ya los datos de 2018, a finales de año, que confiemos pues ya superar los 25 y seguir a partir de ahí.
Aquí he insertado, dentro de los informes anuales, he insertado otra tabla que me ha parecido importante, sobre todo en cuanto a la interrelación de lo que es el objeto por el que entiendo que nos habéis llamado, que es la gestión de la oficina de turismo en un grupo de acción local. Entonces, en esta tabla sí que se aprecia bastante bien la evolución del tejido empresarial, que en definitiva es lo que crea empleo y lo que mueve dinero, es decir, mueve dinero a través del movimiento de gente, a través de las cotizaciones a la Seguridad Social, a través de las declaraciones de IVA, de impuestos de sociedades y de IRPF, y sobre todo la creación de empleo que hay detrás en nuestro medio rural. Aquí veis la evolución del tejido empresarial. Hemos hecho un corte en 2014 y está estratificado, bueno, en los diferentes apartados principales: alojamientos, restauración, bares y cafeterías, empresas de turismo activo, bodegas y cerveza. Ponemos bodegas y cerveza por un motivo. Las bodegas de vino en esa zona de Cantabria tienen una etiqueta propia que es lo que se denomina el vino Costa de Cantabria. En Cantabria tenemos el vino Costa de Cantabria por una parte y luego tenemos el de Liébana. Entonces, el Costa de Cantabria, todas las bodegas están en nuestro ámbito territorial y todas, excepto una, han sido expediente nuestro. La otra no lo fue porque estaba en un municipio que en aquellas fechas no estaba dentro de nuestro ámbito comarcal. Entonces, ahí actualmente tenemos esas 6 bodegas, más la pequeña fábrica de cerveza que se ha abierto. Ha evolucionado muy bien hasta el punto de que ha sido absorbida ya por otra empresa. Es decir, que los promotores, los fundadores, crearon la fábrica y la vendieron, dicho así. Veis que las empresas de turismo activo también han tenido un crecimiento, especialmente se observa el salto del 2014 al 2015. En nuestra comarca el turismo activo, si bien el turismo en sí mismo, sobre todo en la parte norte, en la parte que lindamos ya con Colindres y con Laredo, hay un turismo estacional masivo, las empresas de turismo activo no habían acabado de despertar, tanto en actividades de montaña como en actividades náuticas y acuáticas. Ya visteis en las fotos de antes que tenemos los dos tipos de escenario. Tenemos en la parte sur, pues altitud. En nuestra comarca va desde los 0 metros de altitud hasta los 1.600. Entonces tenemos en las partes altas, pues hay práctica de montaña, una montaña ya con zonas de escalada, una montaña ya con altitud para esta orografía importante, zonas en las que es accesible para la práctica de raqueta de nieve, para práctica de esquí de travesía, montañismo a lo largo de los 12 meses, escalada, espeleología, y luego en la parte baja pues tenemos ya la zona que es apta para la navegación. Ahí también tenemos práctica de deportes acuáticos, de vela, de piragüismo, de remo, pero las empresas de turismo activo en estos últimos años no acababan de despertar y ahora poco a poco están dando muestras de una pequeña eclosión y sí se ve que hay una demanda, se está cubriendo, la gente está viviendo de ello. No es un caso, eso lo estuvimos estudiando en su día, un caso como el que hemos podido observar, pues yo que sé, en la cuenca del río Sella, por ejemplo, lo que va desde arriba de Sella a Cangas de Onís, pues ahí se produjo un curioso fenómeno también de actividad empresarial vinculada a la actividad deportiva y lúdica. Es un caso muy interesante de estudio, lo tenéis aquí al ladito, en la zona vecina nuestra de Asturias, y bueno, en la zona nuestra pues está ahí poco a poco despertando. Y yo creo todavía tiene, en mi opinión, tiene recorrido, lo que pasa, claro, que hay que afinar un poco más los tiros en cuanto a estas actividades para no crear unas expectativas excesivas, porque hay gente que también se lanza a la aventura empresarial y si la expectativa es muy grande, pues a veces vienen los batacazos, vienen las decepciones y eso tampoco es bueno. Bares y cafeterías, pues veis que tiene una evolución también, que es la propia, un poco también de la recuperación económica, aquí también se ve un indicador. La restauración, pues también está evolucionando. En algunos casos, pues sí está refrendado con estrellas Michelin, que también tenemos allí un par de ellas en la comarca. Y eso al final, pues también le da un marchamo, le da una etiqueta interesante a la oferta, no solo a la oferta tradicional, sino a la oferta ya un poco más elaborada. Y el alojamiento, pues en sus diferentes tipologías, también está teniendo una evolución. El alojamiento en Cantabria, bueno, ahí es donde es importante también distinguir, sobre todo cuando recibimos consultas de fuera de Cantabria, incluso sobre las tipologías de alojamiento. A este respecto hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que los tipos de alojamiento no tienen por qué coincidir entre diferentes comunidades autónomas. En Cantabria las competencias en materia de turismo fueron transferidas hace unos años y por tanto se ha reglamentado a nivel regional y ahí se han definido las diferentes categorías y los diferentes tipos de alojamiento que hay en materia de turismo. Y no solo el turismo rural. El turismo rural, bueno, hasta el punto de que en nuestro caso aglutina o ampara solo a 3 tipologías.
el turismo entendido en sentido amplio, con todos los demás tipos de alojamiento que hay en la oferta turística. Se aprecia muy bien, si alguien tiene interés, se aprecia muy bien en la Ley de Turismo de Cantabria. Es la Ley 599, en su artículo 15, pues enumera los tipos de alojamiento que hay en Cantabria. Y luego cada uno, su reglamentación está plasmada a través de un decreto. Y ahí es donde se ven las características ya, vamos, hasta la superficie de habitación. Son buenas referencias, son cursillos en sí mismo, en mi opinión, cursillos en sí mismo de lo que es un establecimiento y cómo llevarle, porque no deja de ser un compendio de derechos y obligaciones plasmado en un decreto. Entonces, la lectura de estos, para aquellas personas que tengan una iniciativa en materia de turismo, de alojamiento o de cualquier otra actividad de este tipo, la verdad es que de una lectura sencilla, una lectura a abuela pluma, pues se aprende mucho. Yo no vengo del sector turístico, pero este tipo de normativa la verdad es que te enseña mucho, además del trabajo, lógicamente, con los compañeros que tenemos en la oficina. Bueno, aquí veis ver un poco la evolución, ¿no?, empresarial, cómo van creciendo las empresas. No es un crecimiento en general, digamos, esporádico, sino que es un crecimiento consolidado. Sabéis bien que en Líder existen unos compromisos de mantenimiento de la actividad, 5 años en nuestro caso, en algunos expedientes es extensible a 10 años, es decir, que hablamos de empresas que se sostienen en el tiempo, independientemente de que el mismo promotor las continúe. Puede ser pues, el promotor o una subrogación a otro promotor, pero la actividad empresarial continúa, que es lo importante. Hay mortalidad empresarial, como en todas las partes, eso es inevitable, la mortalidad empresarial está ahí. En nuestro caso, los índices de mortalidad empresarial son bastante bajos, al menos en los que nosotros controlamos, y eso también pues, indica el miramiento, un poco el seguimiento y la evaluación que se les hace antes de tramitar con ellos. Bueno, os he comentado antes algunas de las iniciativas concretas que hacen a modo de ejemplo de relación no exhaustiva, y estas son, he sacado aquí algunas de las principales, así que he visto en las memorias que preparan anualmente. Están las marchas populares, estas se hacen en cada uno de los 17 municipios de la comarca. Puede parecer una tontería, pero estas marchas populares, una por cada uno de los 17 municipios, al final tienen unas ventajas, que es que obliga a cada ayuntamiento a definir cuál es su marcha, cuál es su ruta, su itinerario. Son esas rutas, 2, 3, 4 horas. Otra ventaja es que se convoca un día del año a la población para que la recorra. Pues en algunas concentras a 400, a 500 personas, 600, 800 personas o 100, según el día y según la climatología. Y otra gran ventaja es que te desbrozan la senda y te la dejan como la patena para los siguientes meses. De manera que solo a los 6 meses es cuando ya el ayuntamiento hay que pedirle a ver si al ayuntamiento o titular de la zona por la que pasa, a ver si pueden ir a desbrozar un poco algún punto. Se van consolidando las ediciones año a año. Hay gente que ya incluso se dedica pues también se marca el reto de hacer todas. Y bueno, esto de las marchas pues sí tiene su... Las XL Experience, estas están relacionadas con este subsector turístico que habréis oído hablar de las experiencias, ¿no? Al turismo siempre se le ponen apellidos, adjetivos pomposos, turismo gastronómico, turismo de naturaleza, turismo no sé qué, turismo no sé cuánto. Entonces, el turismo experiencial también es otro de esos adjetivos. En las XL Experience lo que empezamos haciendo fue convocar a empresarios de la comarca y preguntarles quiénes estarían interesados en participar en pues, una actividad turística de enseñar lo que están haciendo. Y el sector de actividad pues, podría ser pues desde una granja de huevo campero hasta una fábrica de robots o de automatismos. Las bodegas de vino, por supuesto, también. En fin, queserías, cualquier tipo de empresa, sí estarían dispuestos a recibir a visitantes a través de un módico precio. Lanzamos las XL, en las primeras ediciones nos encargamos de la coordinación y poco a poco pues han cogido alas. Que al final nosotros también lo que tenemos que hacer en esta materia es impulsar hasta que cojan vuelo. Entonces ya algunas de estas empresas ya han asumido como propias el sistema de visitantes. Se hizo el impulso y ya poco a poco van avanzando entre ellos. En esa medida pues nosotros nos estamos ya dejándolo un poco al lado o apoyando cuando puntualmente nos lo piden o nos lo solicitan. Es una experiencia interesante, la verdad. La red de senderos simplemente es pues, el intentar tener un inventario de los senderos de diferentes tipos que tenemos en la comarca. En algunos de ellos hemos practicado incluso homologaciones con la Federación Española. Es un camino un poco tortuoso porque las exigencias burocráticas no son
en algunos casos las más fáciles. Es un esfuerzo grande, no siempre compensa, pero bueno, la red senderos es mucho más allá de los senderos homologados. Muchas veces también la gente asocia un sendero a un PR o a un GR. Yo creo que todos tenemos PRs, tenemos GRs, pero eso no es lo más importante, sino que haya unos senderos que sean recorribles y que lleven a sitios que merezca la pena ser visitados y conocidos. Y que te atraigan gente y que esa gente pues, al final circule por el territorio y consuma a poder ser, y que se quede y consuma y gaste y genere actividad económica. Las jornadas gastronómicas también las lanzamos en varias ediciones y también ahí pedimos la implicación de los establecimientos de hostelería, bares, restaurantes, cafeterías, etc. La implicación pues, también es voluntaria. Hubo en algunos casos pues, una implicación admirable de agradecer, tanto por restaurantes como por bares, cafeterías. Y bueno, también se ve que mueve gente, es una actividad que mueve gente. Concursos de vídeo y de fotografía. Estas son herramientas muy prácticas porque te atraen a gente, esa gente realiza otro tipo de actividades accesorias, es decir, que tiene una serie de beneficios asociados a la actividad en sí misma. Y luego además pues, obtienes una herramienta promocional interesante. En materia, en estos casos, pues en términos de vídeo, términos de fotografía, pues te dejan un buen depósito de estos materiales. Diseño y edición de materiales, mapas, guías, en fin, lo que sea necesario. Estos también se diseñan y se editan desde la propia oficina, en la propia oficina, hasta el extremo de que simplemente acudimos a imprenta. El último que hemos hecho, por ejemplo, la última actualización del mapa comarcal, pues lo hemos cofinanciado con patrocinios de empresas de la zona. Pues hemos sacado, yo creo, unos 30.000 mapas en castellano, en inglés y en francés. Y han estado prácticamente financiados por los empresarios de la zona. Nosotros cada vez pues, en esa materia ponemos menos, hacemos el trabajo, lógicamente, el trabajo de recopilación, de edición y demás. Asistencia a ferias. En cuanto a la asistencia a ferias, lo que hemos llegado a un punto de integrarnos en el stand de Cantabria directamente. En lugar de estar perdiendo el tiempo y perdiendo dinero asistiendo esporádicamente a ferias, no quita que detectemos algún destino interesante y entonces sí que vamos autónomamente como grupo, pero en general lo que hacemos es integrarnos en el stand de Cantabria. Aportamos personal de refuerzo a la Dirección General de Turismo y acudimos a las principales ferias, a Fitur, a Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Valladolid. Apoyo a ayuntamientos en materia de turismo. Aquí hay una cosa muy importante. El apoyo a ayuntamientos en materia de turismo, aquí el protagonista es el ayuntamiento. Hay ayuntamientos que son muy pasivos y hay ayuntamientos que son muy activos y que se dan cuenta de que tienen un recurso de apoyo importante, que tienen aquí a unos técnicos en turismo a su disposición y algunos lo aprovechan bien. La interrelación con medios de comunicación, lógicamente a efectos de publicaciones, a efectos de notas de prensa, a efectos de intercambio de información y que nos publiquen pues, la mayor medida posible aquellas noticias que se consideran más destacables. Y la organización de cursos sectoriales, lo que decíamos antes en cuanto a la formación. Es un poco unas pinceladas de lo que es la actividad. Aquí os he traído anecdóticamente, le contaba antes a Ana, de unas jornadas que organizamos en 2001, unas jornadas de 2 días, tocamos ahí todos los sectores de la actividad agropecuaria y cuando nos llamasteis el otro día, pues es que me acordé de que en el bloque de turismo rural y actividad agropecuaria, allí en 2001, en marzo, que llamamos pues, a este caso de Taramundi, a Pilar Quintana y a Susana, que vinieron. Y mis más afectuosos saludos desde aquí y agradecimiento porque tuvieron una presentación muy buena y causaron muy buena impresión. Y yo por mi parte, pues nada más. Luego si queréis en el debate, pues cualquier cosa estaré ahí, ¿vale? Gracias.